Qué alegría volver a estar otra vez aquí en Mujeres a sus pies. Y hoy vamos a tocar un tema muy hermoso que en este caso lo he titulado Cuando estamos frente al dolor. Y quiero introducir este tema con una historia de Amy Carmichael. Ella era una misionera al sur de India y si ella nunca hubiera experimentado el dolor y el sufrimiento, su nombre probablemente no sería tan bien conocido hoy en día. Ella pasó 56 años en el campo misionero y nunca regresó a casa a Inglaterra para reportarse a las iglesias. Además, un accidente le causó gran daño en su pierna y la dejó postrada por los últimos 20 años de su vida. Pero fue durante estos años en cama que ella escribió muchos de sus 40 libros. Dios usó la experiencia de sufrimiento para traer ánimo a millones de personas. Fue este entendimiento de habilidad de Dios para cumplir su promesa y sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen en el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Está en Romanos 8:28. Esto permitió que Amy escribiera lo siguiente. Un amo nunca malgasta el tiempo de su siervo. No importa las circunstancias que recibimos, Dios no va a desperdiciar una experiencia si permanecemos en Él. Quizás en este tiempo tú y yo hemos tenido que ver o experimentar el sufrimiento en medio de los estragos que ha causado esta pandemia, la situación política y social del país, o tal vez llevas sufriendo por años a causa de relaciones complejas, un matrimonio infeliz, hijos rebeldes, jefes o trabajos insoportables, una larga y penosa enfermedad o incluso la muerte de un ser querido. Si es así, acompáñame a ver una de las historias más increíbles acerca del sufrimiento. Veremos a un hombre en calamidad que a pesar de su terrible situación actuó de manera digna de imitar. Este hombre llamado Job nos ayudará a reflexionar sobre cómo reaccionar frente al sufrimiento. Veamos juntas el libro de Job. En primer lugar, quiero que veamos el plan de Satanás. Así como existe el bien, sabemos que existe el mal. Dios en sus planes soberanos permite que Satanás toque la vida de Job. Y el enemigo de Dios no perdió su tiempo, inmediatamente inició su plan para destruir la fe de Job y para encontrar la manera de mofarse y burlarse de Dios. Entonces, en un momento, Job recibió malas noticias. 4 mensajeros llegaron delante de Job con mensajes terribles. Primero, su ganado había sido robado y los criados asesinados. Segundo, fuego cayó del cielo quemando las ovejas y a los pastores. Tercero, los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los criados. Y por último, y tal vez lo más doloroso para la vida de Job, mientras sus hijos e hijas estaban en casa de su hijo el mayor, un gran viento derribó la casa en la que estaban, dejándolos sin vida. Esto lo encontramos en Job 1, 13 al 19. Este puede ser el cuadro de muchas de nosotras hoy. Y quizás podríamos escribir una película de drama de lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido anteriormente. Aún así creo que no habría una gran diferencia entre Job y nosotras. Como segunda cosa que quiero que veamos es cómo respondió Job ante las pérdidas. Leamos entonces. Y se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Esto lo vemos en Job 1, versículo 20 al 22. Según este texto que acabamos de leer, vamos a ver la reacción de Job al enfrentar tal calamidad, tan terribles cosas que le pasaron en un momento. Después de ser un hombre rico, próspero y aún tener una conducta justa y piadosa delante de Dios, viene la aflicción a su vida, perdiendo prácticamente todo lo que él tenía. Pero ahora vemos que Job reacciona frente a esto de algunas maneras interesantes. Primero, sí, se afligió y le dolió en su corazón, pero también se postró y adoró a Dios. Levantó su voz y reconoció la soberanía de Dios y se cuidó de no pecar contra Dios.
para no acusarle ni dudar de él. A pesar de la prueba de fuego que estaba atravesando, Dios estaba obrando una purificación aún más maravillosa en el corazón y el alma de nuestro amigo Job, lo que le llevaría a conocer a Dios, confiar y esperar en él. Además de Job, tenemos el ejemplo de José y sus hermanos. Él les dijo a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso para bien todo. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Esto lo vemos en Génesis 50:20. Si ustedes recuerdan la vida de José, tuvo que sufrir muchísimas cosas. Fue acusado, fue golpeado. En este tiempo pudiéramos decir que sufrió bullying. José fue vendido por sus hermanos, casi lo matan. Fue encarcelado, fue engañado, pero Dios en este momento lo tenía frente a una nación grande y poderosa que podía salvar de la hambruna de ese tiempo a muchos. José también reaccionó piadosamente frente a la maldad de sus hermanos, porque entendió que Dios había actuado soberanamente con un fin y un propósito. Ahora, veamos en tercer lugar cómo respondemos nosotras ante las pérdidas. ¿Cómo quisiera yo, Ginette, responder de la misma manera que Job cuando las cosas no salen como yo espero? Pero no es así. Muchas veces al recibir malas noticias y llegan a nuestros oídos estas noticias, nuestro corazón desfallece, dejándonos incluso sin ganas de adorar por el simple hecho de pensar en perder personas, cosas o pasar situaciones difíciles. Esto nos llena de dolor. Ahora pensemos cómo reaccionamos nosotras frente a las pérdidas y el dolor. ¿Podríamos culpar a Dios y alejarnos de Él? De pronto culpamos a otras personas de lo que nos pasa. También nos defendemos a causa de nuestras fallas. O a veces nos agobiamos y deseamos morir en lugar de aprender. O algunas, por el contrario, nos acercamos a Dios sabiendo que Él tiene un plan y un propósito en medio de este sufrimiento. Ahora, veamos en cuarto lugar cómo respondió Cristo frente al sufrimiento. Cuando leemos Isaías capítulo 53, la lista de sufrimientos de Cristo es impresionantemente larga. Entre esto encontramos: fue despreciado y rechazado, sufrió dolores profundos. Nosotros, tú y yo, le dimos la espalda y lo dejamos. Fue traspasado y aplastado. Fue golpeado y azotado, oprimido y tratado con crueldad. Fue llevado a la muerte, condenado injustamente. No le quedó descendencia. Fue herido por la rebelión de los hombres y fue tratado como un criminal. Pensemos un poco, ¿cuántas de estas cosas de esta lista nos han ocurrido a nosotras? El sufrimiento de Cristo fue mayor que cualquier sufrimiento de un hombre en esta tierra. Pero en medio de todos estos sufrimientos de Cristo, su reacción fue la más maravillosa. Isaías 53 nos dice que no dijo ni una sola palabra, no le importó sufrir por nosotros. Fue a la cruz voluntariamente, obedeció al Padre, pidió perdón incluso por los que le maltrataron y le quitaron la vida, y se entregó por amor a nosotros. Qué hermoso ejemplo tenemos nosotras en Cristo. Todo este sufrimiento con un solo propósito divino, que el único Hijo de Dios, perfecto y santo, se entregara para ayudarnos a nosotras a mantenernos en Él, conocerle y estar confiadas aún en medio del sufrimiento. Y Él mismo nos afirma: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Por eso quiero que juntas concluyamos este hermoso tema basado en Job capítulo 1. Amigas, ¿qué podemos aprender entonces del dolor a través de esta historia? Tanto la de Job como también la historia que hablamos al principio de Amy, la misionera. En primer lugar, el dolor hace parte de la vida. Segundo, el dolor no siempre es algo malo o tiene un fin negativo. Tercero, el dolor no siempre nos visita por causa de nuestros errores.
Cuarto, el dolor puede enseñarnos muchas cosas, como a Amy, la misionera, y a Job, el personaje de este libro, que a lo último de estos capítulos de este libro de Job dice: de oídas te había oído hablar, pero ahora mis ojos te ven. Dice Job 42:5. En quinto lugar, hay momentos en que Dios va a permitir dolores benignos sobre nuestra vida. Como lo dijo el salmista: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. El salmista estaba hablando de esto porque Dios permite esas aflicciones para que nosotros lleguemos a conocerle a Él y a su palabra. Ahora, por último, debemos saber que en medio de la aflicción podemos mantener nuestra integridad delante de Dios y crecer en medio de las situaciones difíciles. Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 al 4. En este mundo el dolor, el sufrimiento y la agonía son verdaderas, son reales. Sin embargo, déjame recordarte que Dios y su palabra también son verdad. Su ayuda y su presencia es verdadera en medio de nuestra debilidad o aflicción. Por esta razón envió a su Hijo Cristo, quien sufrió y padeció en cumplimiento a la voluntad de Dios, su Padre, ganando así para nosotras un mejor lugar, que es estar a sus pies. Dios les bendiga. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.